Bueno, buenos días. Bienvenidos sean todos a este diálogo de Durkheim a 100 años de su fallecimiento. Tiene el propósito de reflexionar sobre el legado de su pensamiento, su actualidad y alcance, pero también sobre sus límites. Esta reunión académica desmiente el famoso dicho de North Whitehead, que ustedes conocen bien, de que la ciencia que vacila en olvidar a sus fundadores está perdida. Al menos en las ciencias sociales y las humanidades, las cosas son al revés. Las disciplinas que olvidan sus orígenes terminan por decir lo que ya se dijo antes y de mejor modo, pero también cancelan posibilidades de innovar y pensar sutilmente. Esto es aún más cierto en el caso de Durkheim, uno de los sociólogos decisivos para la constitución de esta disciplina como ciencia, y cuyos trabajos aún siguen siendo estudiados, discutidos y sirven de base para el desarrollo del pensamiento social. Hemos reunido esta mañana a profesores que tienen muchos años estudiando a Durkheim y varios de ellos están impulsando lo que va a convertirse en un auténtico renacimiento editorial de este sociólogo con la publicación hace unos años de Las formas elementales de la vida religiosa y una nueva versión de las reglas del método sociológico y la traducción en curso de la que escribió sobre él el autor Marcel Fournier. Y bueno, nos acompaña esta mañana el doctor Jorge Galindo, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es doctor en Sociología por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa, pero ha impartido cursos en varias universidades a nivel nacional e internacional. Se especializa en teoría sociológica y ha publicado distintos artículos al respecto. Está, por ejemplo, el libro Autoobservación teórica de la sociología del 2008. En conjunto con Héctor Vera y Juan Pablo Vázquez, fue autor del estudio introductorio y editor de Emile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, el sistema totémico en Australia en 2012. Tenemos por otro lado al doctor Jorge Ramírez, es psicólogo, maestro en sociología y doctor en ciencias sociales. Ha estado a cargo de la enseñanza del pensamiento de Durkheim a nivel de pregrado y posgrado. También ha escrito varios trabajos sobre Durkheim, entre ellos uno que saldrá en fecha próxima como parte de un libro conmemorativo por los 100 años de publicación del libro Las formas elementales de la vida religiosa, que saldrá en breve en la UAM y que es coordinador por Juan Pablo Vázquez, Héctor Vera y Jorge Galindo. También tenemos al doctor Héctor Raúl Solís. Es sociólogo y obtuvo su maestría y doctorado en New School for Social Research en Nueva York. Ha impartido cursos a nivel pregrado y posgrado en varias universidades de Jalisco, pero es profesor adscrito al Departamento de Sociología de nuestra universidad. Sus temas de investigación y docencia son teoría social y política, la democracia, la modernidad, la filosofía política y el sistema político mexicano y jalisciense. Es editorialista del periódico Milenio Jalisco, es autor de varios documentos de teoría social y política, además pues es el actual rector de nuestro centro de estudios desde el 2013. Y en videoconferencia también tenemos al doctor Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es licenciado en Pedagogía, maestro en Investigación y Desarrollo de la Educación y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente imparte cursos de teoría sociológica en la Ibero. Sus temas de interés son sobre teoría sociológica clásica y contemporánea, en especial la obra de Emile Durkheim y Pierre Bourdieu, y sobre temas de cultura, interculturalidad y pueblos indígenas. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre teoría sociológica. Entre sus publicaciones recientes destaca un capítulo titulado Sociología y Antropología en la obra de Durkheim. Y también tenemos al doctor Héctor Alfonso Vera, que también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es investigador asociado de la UNAM, tiene un doctorado en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research en Nueva York. Se especializa en Sociología del Conocimiento y de la Ciencia y los usos sociales de los sistemas de medición y cuantificación. Tiene numerosos artículos publicados y libros como A peso el kilo, Historia del Sistema Métrico Decimal en México en 2007, y actualmente se encuentra trabajando en un proyecto que tiene que ver con la medición cuantitativa del mérito académico en 3 universidades mexicanas, haciendo un análisis sociohistórico. Y bueno, antes de comenzar les voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener una primera ronda de entre 5 y 7 minutos, donde cada uno nos platicará según su perspectiva en qué reside la pertinencia de seguir hablando de las aportaciones de Durkheim a 100 años de su fallecimiento.
Después vamos a tener una segunda ronda, también entre 5 o 7 minutos, donde los participantes nos van a exponer las críticas al pensamiento del autor, elementos que consideran que son los puntos débiles, cuestionables o ya superados, y finalmente, en la segunda hora, vamos a establecer un diálogo entre los participantes, donde esperamos también contar con algunas participaciones puntuales del público, ¿no? Bueno, pues sin robarles el precioso tiempo, porque es escaso y muy preciso debido a que estamos en videoconferencia también, le cedo la palabra al doctor Jorge Galindo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación. Es un gusto y un honor estar en la Universidad de Guadalajara y bueno, gracias a Jorge Ramírez por esta oportunidad. De Durkheim se podrían recuperar muchas cosas, es decir, cuando uno se pone a pensar a 100 años qué permanece y qué ha quedado superado, lo que permanece está, vamos a decirlo así, en nuestro hábitus como sociólogos o sociólogas en muchos sentidos, ¿no? Es decir, simple y llanamente, si nosotros nos ponemos a pensar la impronta en teorías como la de Pierre Bourdieu, por ejemplo, uno diría, bueno, ahí claramente está Durkheim presente, ¿no? En muchos sentidos, o sea, esta suerte, esta apuesta como por el sociocentrismo, ¿no? Por tratar de dar cuenta de el componente social de actitudes o de acciones aparentemente individuales, ¿no? Por ejemplo, Durkheim lo hizo en su experimento crucial que fue el suicidio, y Bourdieu nos lo indica en ocasiones como las que llevó a cabo en la distinción sobre la cuestión del gusto. Entonces, les digo, está por todos lugares. Pero yo en esta intervención quisiera centrarme en algunas cuestiones que me parecen particularmente relevantes, aunque no son las únicas, ¿no? En primer lugar, creo que de Durkheim algo que permanece y que estará con nosotros por mucho tiempo es el esfuerzo, el interés por identificar el ámbito de lo social como un ámbito pertinente de ser estudiado científicamente. Esto creo que no es una cuestión menor, particularmente en una época como la nuestra, en la que las ciencias sociales están siendo retadas, por decirlo así, por distintas otras perspectivas. Por ejemplo, yo estoy en un seminario allá en la UAM Coajimalpa sobre cuestiones de complejidad en la ciencia, evolución, lo comparto con filósofos de la biología, biólogos, psicólogos. Es algo muy interesante porque esas otras disciplinas están pensando lo social sin los sociólogos. Es decir, nos citan sociólogos, nos citan teorías sociológicas. Hay una cosa interesante porque hay una relación entre Darwin, ¿no?, modelos de filosofía política y en algunos casos algunas cuestiones antropológicas también, donde, bueno, obviamente podríamos incorporar a Durkheim, pero no está la reflexión sociológica específica sobre el tema de lo social. En este sentido, me llama mucho la atención porque en estas discusiones, en estos textos, se habla permanentemente de lo social, lo social, lo social, y estas son personas que en un sentido muy analítico tienen categorías para todo, ¿no? Tienen categorías para expresar cuestiones sobre la teoría de las otras mentes, para expresar conceptos sobre, evidentemente, evolución, nicho, etcétera, etcétera, pero no hay conceptos de lo social, de lo específicamente social. No quisiera acá decir tampoco que Durkheim tuvo necesariamente razón en la forma en la que identificó lo social, pero ese afán de tratar de mostrar que existe un ámbito sui generis que puede ser estudiado científicamente, creo que es el gran aporte de Durkheim para todos nosotros. En este sentido, ¿no?, me parece que eso nos hace a nosotros herederos, tratar de reflexionar y decir, efectivamente, se puede hacer ciencia social, hay algo que sea específicamente social. Creo que ese es un aspecto central y nodal. Un segundo aspecto que quiero recuperar acá del trabajo de Durkheim no tiene tanto que ver con el asunto intelectual directamente, sino con la forma en la que pensaba el trabajo científico.
como una empresa colectiva, ¿no? En lugar a dudas, Durkheim, junto con Max Weber, con Marx, son esta suerte de santísima trinidad como de los clásicos de la sociología, ¿no? Pero hay una diferencia importante entre estos autores en lo que respecta no nada más a sus cuestiones teóricas, sino particularmente a la forma en la que se aproximaban al trabajo de la propia ciencia. En el caso de Durkheim, sabemos que desarrolló, junto con su equipo, la revista L'Année Sociologique, ¿no? Esta revista fue un ámbito de desarrollo y de consolidación institucional de la sociología que hasta la fecha sigue teniendo enormes rendimientos. Es decir, en torno a Durkheim no nada más están ideas, sino que están sujetos que generaron ideas. Marcel Mauss, Maurice Halbach, Celestin Bouglé, Foucault, Simian. Es decir, Durkheim irriga el pensamiento de la antropología e incluso de la historia a partir de este tipo de trabajo colectivo que es tan relevante. Entonces, en ese sentido, creo yo que es algo que también debemos recuperar, ¿no? El afán por pensar en conjunto y por confrontarnos con otras perspectivas. Durkheim y su equipo en la L'Année Sociologique lo que hacían era no leer, porque en ese tiempo además no lo había, no leer solo lo que les importaba a ellos, o no solo lo que calzaba con su idea de la ciencia social, sino que leían otras perspectivas y se confrontaban con ellas, reseñaban los textos, se lo tomaban muy en serio. Creo yo que esto es algo importante. Hoy en día, y tiene que ver un poco con lo que hablaré más tarde en una conferencia que también se va a impartir, hay una atomización teórica de la sociología que hace que de repente uno ya no sepa ni siquiera qué tienen de sociológicas distintas teorías, ¿no? Entonces creo que ese afán de pensar en conjunto, de enfrentarse y confrontarse con otras formas de pensar, son también aspectos muy relevantes del pensamiento durkheimiano. Yo quisiera dejar aquí esta primera intervención y después podría continuar con algunas otras cosas, pero por el momento ese sería mi primer aporte. Gracias. Breve, tenemos muy poco tiempo, es una lástima que tengamos que juntarnos, pero bueno, somos muchos los dialogantes y el tiempo es... Bueno, yo lo que quiero decir es que a lo largo de estos 100 años, digamos del deceso de Durkheim a la fecha, en realidad no ha habido un solo Durkheim, ¿no? Cada cultura académica, cada época ha construido un Durkheim más o menos, ¿no? Digamos, en la década de los años 30, el Durkheim que le importa al Collège de France es el Durkheim interesado en lo sagrado, ¿no? Es el teórico de lo sagrado en esta pandilla de locos con Bataille a la cabeza, es el Durkheim que importa. En los años 50 en Inglaterra y en Estados Unidos es el pionero del método funcional y un modelo a seguir en las investigaciones empíricas. En la década de los 60 y todavía hoy, sobre todo en América Latina, es, digamos, el fiero defensor del positivismo y un viejo conservador, ¿no? En los 80s y 90 Durkheim es otra cosa, es el teórico de los rituales y de las emociones, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, aparece un nuevo Durkheim que no conocíamos, que es Durkheim precursor casi de la etnometodología, o al menos alguna parte de la etnometodología, ¿no? Ahora tenemos otro Durkheim, que es el que creó un concepto empobrecido de lo social, menos interesante que el de Gabriel Tarde, el de Gabriel Tarde, según las ideas de Bruno Latour, ¿no? Entonces, yo creo que, aparte pues de estas diversas lecturas, hay cierta constancia o cierta vigencia del pensamiento de Durkheim que valdría la pena destacar. Hay varios aspectos a mencionar. Yo lo que creo, bromeaba hace unos días en las redes sociales respecto a... Parece que toda la sociología, todos los sociólogos, solamente hay dos tipos, ¿no? De sociólogos, los que son durkheimianos confesos y los que son durkheimianos de closet, ¿no? Una mala broma, pero tiene algo de verdad, porque yo creo que, digamos, la sociología tiene una influencia poderosa del trabajo de Durkheim.
que no se alcanza a apreciar porque justamente forma parte de la visión de la sociología. Es decir, la sociología no es una colección de autores, sino es un modo de interpretar el mundo, es un modo de criticarlo, es un modo de investigarlo, y esa, en parte, esa visión es durkheimiana, parcialmente. ¿Qué de esa visión sociológica es durkheimiana? Yo creo, como decía Jorge, efectivamente que con Durkheim empieza un proyecto de una sociología que se concibe como una disciplina científica. Es decir, Durkheim sistematiza la idea de una sociología como investigación científica. No, la sociología antes de Durkheim se hace en el sillón. Durkheim dice, ¿quieres saber por qué la gente se suicida? ¿Por qué se tatúa? ¿Por qué la tribu australiana tiene ideas tan extrañas? Pues hay que ir, investigar y saber de qué se trata, ¿no? Esa creo que es una aportación importante. Y hay otra cosa que me parece a mí también digna de destacar, que es la idea que tiene Durkheim en la división del trabajo de identificar que hay dos lógicas de integración, dos lógicas de asociación, que son únicamente dos para crear conglomerados sociales, que es o conciencia colectiva, dice, o división del trabajo. Eso me parece que describe dos principios fundamentales de la asociación social que están recuperados y desarrollados obviamente en Habermas como sistema y mundo de la vida. Creo que es una intuición poderosa de Durkheim que está presente como parte de la visión sociológica. Me gustaría también mencionar un aspecto, creo, y con esto quiero cerrar esta primera intervención, viendo que lo que yo creo, al menos a mí lo que más me convence, atrae y parece el gran descubrimiento de Durkheim es su intuición, una intuición de que la sociedad es una emoción, de que la sociedad es una emoción que se crea y recrea en el encuentro con la gente. Toda las ideas de Randall Collins parten de esta idea, ¿no? El descubrimiento de que la sociedad es una emoción poderosa y que puede llegar a ser intensa. Creo que esa idea produce un matiz muy interesante porque no hay que ver a la sociedad, de acuerdo a esta visión, como la sociedad mexicana, la sociedad francesa, que ahí están siempre, eso creemos, sino que la sociedad es una especie como de orden emocional, es otras cosas, pero es un orden emocional que se está creando continuamente. Pero, y este es el agregado importante de Durkheim, es que esa creación emocional que es la sociedad es muy importante para la vida de las personas, introduce una diferencia esencial en la vida social, en términos de decir que allí donde se crea esa emoción, donde las sociedades se encuentran, viven, se la pasan bien en ese sentido de una mayor integración social, la calidad de vida es mayor. Gracias. Buenos días. Quiero, antes que nada, agradecer muy cumplidamente la amable invitación que me ha hecho Plasencia y para estar aquí y en esta mesa virtual y local y real y estar aquí con todos ustedes. En verdad me da mucho gusto. Yo quisiera destacar uno o dos aspectos para tratar de dejar en claro por qué creo que Durkheim, su pensamiento, es vigente a 100 años. Yo diría que tratáramos de imaginar cómo habría pensado Durkheim hace poco más de 100 años la vida social iba a ser. Creo que en sus peores pesadillas Durkheim pensaba que la vida social, dejada a sus libres fuerzas, iba a ser desordenada, desorganizada, con brotes de violencia, una pérdida de la moralidad pública, con un
individualismo egoísta, exacerbado, lo que él podría haber denominado división del trabajo anómico. Parece a mí que ese es precisamente el mundo que hoy estamos viviendo. Creo que bien podríamos pensar que Durkheim es el gran profeta sociológico, el gran profeta sociológico, digamos, de la modernidad. Marx imaginaba un mundo social reconciliado como resultado de una serie de importantes victorios que iban a conducir a la revolución. Weber imaginaba un mundo desencantado, burocratizado, hiperracionalizado. Creo que Durkheim imagina un mundo, pues así como se los acabo de platicar. Entonces a mí, a partir de eso, si ustedes están de acuerdo, podemos considerar que Durkheim es vigente porque acertó. Naturalmente él creía que iba a ser posible evitar o revertir o superar esta condición de anomia, de desorden, de desarreglo, de incapacidad de la sociedad para regularse de tal manera que pudiera construir un equilibrio armónico entre las necesidades de la sociedad y las necesidades del individuo. Y él ofrecía algunas salidas a esta amenaza de la sociedad por desintegrarse. Una de ellas era la creación de asociaciones intermedias, otra la construcción de un Estado social y un Estado capaz de una moralidad pública, un ejercicio responsable de la vida profesional, procesos educativos cívicos bien desarrollados, la construcción de procesos de identificación de los individuos con sus espacios sociales, etcétera. En ese sentido, Durkheim acierta al respecto de lo que se convirtió en el desenlace de la crisis del liberalismo clásico, que fue el Estado social, los estados interventores, los estados de bienestar, etcétera. Pero algo falló y otra vez estamos en un mundo muy similar al que le preocupaba a Durkheim. Entonces, yo dejaría eso como un primer elemento. Y otra idea es que probablemente se le pueda criticar a Durkheim lenguaje quizá un poco demasiado mimético con respecto a la biología o la fisiología, lo cual ha llevado a que se le hagan críticas muy ácidas. Entonces, uno podría pensar que sí, que necesitamos, más que tirar a Durkheim como el niño con todo y el agua sucia, renovar el lenguaje con el que Durkheim interpreta la sociedad y tratar de utilizar categorías que no tengan esta connotación, digamos, biológica o funcionalismo biologista, pero que al mismo tiempo den cuenta de la necesidad de organizar a las sociedades, como aquí se ha dicho, de forma que se armonicen las necesidades del individuo y de la sociedad. En la época de los 70s, 80s, Margaret Thatcher llegó a decir que la sociedad no existía, que la sociedad era de individuos. Y bueno, hoy, después, digamos, de la cruda neoliberal, nos queda cada vez más claro que esa manera de pensar está conduciendo al mundo al borde de un colapso social, económico, moral, político. Entonces yo creo que las categorías, la mirada durkheimiana tiene mucho sentido hoy en día a la vuelta del fracaso neoliberal, pero debemos ser capaces de renovarlas para que nos sigan permitiendo pensar los retos que tenemos hoy. Gracias. Bueno, ahora tendremos la participación del doctor Héctor Vera vía Skype.
Hola. Espero que puedan escucharme. Sí, lo escuchamos. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Universidad de Guadalajara la invitación, a Jorge Ramírez, a mi tocayo, el correligionario de la New School, Héctor Raúl Solís, a mis viejos amigos y colegas en el estudio de Durkheim, Jorge Galindo y Juan Pablo Vázquez, y al personal de la UDG por hacer posible esta conexión, que espero que sea exitosa y fluida. Yo quisiera, sobre esta pregunta, sobre cuál es la pertinencia actual del pensamiento de Durkheim, concentrarme en 3 puntos. Uno sería decir que no se ha reconocido quizás suficientemente que Durkheim desarrolló una imaginación teórica bastante fuerte. Un segundo punto sería decir que cultivó lo que ahora podríamos llamar un eclecticismo metodológico, que quizá tampoco ha sido plenamente reconocido, aunque es muy abierto. Y finalmente enfatizar un punto de que la correcta investigación científica tiene que ver, entre otras cosas, pero de manera muy importante, con una cierta actitud. Déjenme desarrollar brevemente cada uno de estos puntos. Constantemente tenemos la idea de que, no la idea, pero la imagen o el estereotipo de Durkheim como este científico del rigor metodológico. Como este hombre muy preocupado por seguir una serie de pasos más o menos preestablecidos y de tener un rigor controlado a la hora de pensar intelectualmente. Y esa se ha convertido en una suerte como de imagen del manual de investigación que se estudia y que se enseña, por ejemplo, en las preparatorias, ¿no? De que tú no puedes dar tu interpretación, sino que tienes que acumular datos y luego presentar los datos y demás. En realidad, Durkheim estaba muy lejos de esa idea. Él tenía una extraordinaria imaginación para utilizar los datos que se obtenían de manera rigurosa, organizarlos de una manera que dieran resultados novedosos, inesperados, y que además rompieran con las imágenes y con las ideas comúnmente aceptadas sobre los fenómenos sociales. En ese sentido, si bien él era muy riguroso, digamos, en estudiar la evolución de las legislaciones, no está en esa historia o en los datos de esa historia nada que nos diga que ha habido distintas formas de organización social que podríamos llamar formas de solidaridad colectiva. No estaba en los datos, tenía que haber una imaginación teórica que organizara esos datos de esa manera y los presentara de ese modo. Tampoco estaba, digamos, en las estadísticas que Durkheim analizó sobre el suicidio, la idea de que había una alta carga social en los suicidios y que teníamos que desenterrar ese elemento para entender plenamente el suicidio. Tampoco estaba en los múltiples reportes etnográficos sobre las prácticas religiosas en Australia nada que nos dijera, digamos, esta idea muy sorprendente de Durkheim, de que en realidad eso que llamamos Dios es la sociedad, y que el culto a Dios es un culto que en realidad rinde la sociedad a sí misma. No había nada en esos reportes etnográficos con los cuales Durkheim alimentó su obra, las formas elementales de la vida religiosa, que llevaran naturalmente a esa conclusión. Había que poner un cierto elemento de creatividad que nos llevara a tener eso, sin salirse del marco de utilizar información lo más rigurosamente posible. Entonces, creo que ese elemento de imaginación teórica es algo que sigue siendo muy valioso para cualquier ejercicio sociológico presente. Déjenme ir ahora al segundo punto que mencionaba, que es la idea del eclecticismo metodológico. Y nada más para checar, ¿sí me escuchan bien, verdad? Sí, todo bien. Estupendo, muchas gracias. Es que de pronto veo la imagen ponerse un poco distorsionada y no estoy seguro si estamos escuchando bastante. Pero continúo entonces. Este segundo punto será el eclecticismo metodológico. Hoy vivimos, digamos, la enseñanza de la sociología y muchas veces la práctica misma de la sociología
como si fuera una batalla campal o una guerra religiosa entre métodos cualitativos, métodos cuantitativos, como formas distintas de entender el quehacer científico que fueran irreconciliables. En Durkheim tenemos aquí a uno de los padres de la sociología, en realidad pasando de uno a otro de estos métodos de una manera muy fluida, ¿no? Cuando quiso estudiar el suicidio fue a los bancos de información estadísticos, a la recolección pública de datos sobre el suicidio y los analizó aplicando métodos estadísticos por qué se pensaba que era el modo adecuado para estudiar este problema particular. Cuando se le presentó otro problema, lo que hizo fue echar mano de investigaciones etnográficas. Él no hizo otro proceso de propia mano, pero que no estaban para nada basadas en ningún método o aproximación estadística. Entonces él hacía este paso de un acercamiento metodológico a otro de manera de una manera que presentaba muy poco esfuerzo aparente, digamos, ¿no? Él no estaba como nosotros estamos ahora pensando que había una división entre estos modos de acercamiento, ¿no? Igualmente hizo investigaciones históricas y demás. Para él había una gran fluidez en los métodos y que simplemente se tenían que utilizar los que fueran adecuados para cada problema específico. Eso es algo que creo que para todo fin práctico se ha olvidado en cómo se hace y en cómo se enseña la sociología, y creo que es algo de lo que podríamos aprender si regresamos a Durkheim para verlo en este sentido. Y finalmente, el punto de pensar que la correcta investigación en ciencias sociales tiene que ver con asumir una cierta actitud como investigadores, ¿no? Nuevamente, para él, cuando él hablaba de método, no hablaba de una serie preestablecida de pasos que hay que seguir, ni era esta cosa de tienes que hacer un protocolo que tenga preguntas de investigación, hipótesis, metodología, presentación de resultados, como esta forma muy chata y muy plana en que se enseñan muchas veces cómo se hace la investigación. Él decía, hace falta una actitud específica. Él, por ejemplo, en sus famosas reglas del método sociológico, decía, es preciso que al penetrar en el mundo social se tenga conciencia de que se penetra en lo desconocido. Tener conciencia de que se penetra en lo desconocido. Para mí es una frase fundamental en la cual cualquier sociólogo y aspirante sociólogo puede aprender muchísimo. La actitud es, no sabemos frente a qué nos estamos enfrentando, y eso es, asumiendo eso es como tenemos que entrar a investigar las cosas, ¿no? Decía Durkheim, el sociólogo debe pensar y tomar la actitud de que se está sumergiendo en una región aún inexplorada, ¿no? De que se ignora absolutamente qué son los hechos sociales y cuáles son sus propiedades características. Todo eso ya nos resulta completamente desconocida. Entonces, era eso lo que se refería con su famosa frase de que hay que romper con las prenociones o separarse del sentido común. La sociología contemporánea habla de eso cuando dice que hay que tener un rompimiento metodológico, ¿no? Entonces, como si se usa esa palabra y decimos que la dijo Bourdieu, a todos nos parece como, por supuesto, qué gran idea. En realidad todo eso estaba presente en Durkheim de una manera muy clara, y esa es una actitud que todavía podemos y debemos seguir utilizando, ¿no? Y parte de esta actitud también era otra frase que me gusta mucho de Durkheim, que es que hay que evitar la vacuidad de las explicaciones simplistas. Creo que la sociología, quizá más que otras ciencias, constantemente corre el riesgo de caer en esa vacuidad de las explicaciones simplistas, de que no es raro que nos conformemos con explicaciones de lo social que no están suficientemente desarrolladas, suficientemente pensadas, suficientemente documentadas. Y eso lo vemos todo el tiempo cuando vemos cómo el público en general o los medios de comunicación explican las cosas sociales, ¿no? Muchas veces se quiere acudir con un simplismo muy chato a pensar que las cosas son producto de la naturaleza humana, o que son producto de los genes, o que son características sociológicas. Como ya apuntaba Jorge Galindo, en realidad Durkheim seguía peleando por la idea de que solo lo social puede explicar lo social, pero para llegar a eso tenemos que evitar el simplismo, ¿no? Tan solo como por poner un ejemplo que ahora se puede ver muy comúnmente, hay muchísimas cosas que se quieren explicar hoy día con respecto a qué sucede en la política de nuestro vecino del norte,
recurriendo vamos a desentrañar las cualidades o patologías psicológicas del presidente de ese país, ¿no? Entonces, cómo utiliza la corbata, cómo se siente con respecto a sus manos, cómo trata a las mujeres, como si estuviera ahí algo que fuera muy importante, ¿no? La psicología del presidente nos va a decir algo importante sobre la política de un país. En realidad no, en realidad eso nos va a decir muy poco y nos va a distraer y va a hacer que estemos satisfechos con explicaciones simplistas. Tenemos que ir más allá de eso. Esa quizás sea una de las actitudes principales a las que Durkheim aludía. No sabemos a qué nos enfrentamos y la respuesta que queremos encontrar no va a ser simple. Creo que esas lecciones siguen siendo perfectamente contemporáneas. Y hasta aquí dejaría esta intervención. Muchas gracias, doctor. Ahora el doctor Juan Pablo Vázquez, desde la Ibero, si están listos. ¿Nos escucha, doctor? Juan Pablo. Cuando esté el bebé. Muy buenos días. ¿Nos escuchan? Buenos días, ya lo escuchamos. Sí, gracias. Estamos batallando con estas nuevas tecnologías, celebrando la posibilidad de podernos conectar y poder a 3 sedes tener este encuentro. Un gusto en verdad poder compartir este momento. Saludos a Guadalajara, saludos a Héctor. Quiero muy rápidamente, nada más visualmente, presentarles a este grupo, mi grupo de Sociología Política, nuestros estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que hoy están aquí muy interesados también en escuchar y seguramente van a preguntar en un rato más cosas. Entonces, bueno, voy a ser igual que mis antecesores, muy puntual y breve por la cuestión del tiempo, porque creo que lo que importa es que dialoguemos. Entonces, en esta primer parte, en donde a lo que nos convocan es un poco preguntarnos por qué leer a Durkheim hoy, y siguiendo un poco lo que ya se decía hace un momento de que lo leemos en función de nuestros problemas y nuestros presentes. Creo que ha habido muchos Durkheim evidentemente, y este que construimos en este diálogo tiene mucho que ver con quiénes somos y cuáles son problemas cruciales de nuestra sociedad. Entonces yo creo que pensando en la vigencia de Durkheim, si bien las respuestas que él aporta no son las que nosotros tenemos que dar a nuestros problemas, las intuiciones, el tipo de señalamientos que hace, creo que pueden abrir líneas de reflexión interesantes. Yo quisiera igual 3 puntos breves, muy rápidos, marcar, para ver si ellos pueden ayudarnos como a dialogar también, ¿no? El primero tiene que ver con su diagnóstico de las sociedades contemporáneas. Y ahí a mí me parece que cuando dentro de ese diagnóstico él identifica problemas cruciales, uno de ellos, el tema de la anomia, me parece que puede seguir diciéndonos algo hoy. Ese estado al que él se refería, en donde las reglas dejan de ser vigentes, dejan de respetarse, los sistemas son anacrónicos, los sistemas de alguna manera ya no tienen relación con las problemáticas del presente en términos de la normatividad, o hay una pérdida de confianza en las instituciones y aquellas instancias encargadas de cumplir la ley. Me parece que ese es un tema crucial que hoy podemos todavía escuchar y ver en términos de las problemáticas de falta de Estado de Derecho, la problemática de la falta de confianza en nuestros legisladores, en las instancias policiales, en las instancias que tendrían que de alguna manera sustentar el orden institucional. Entonces el tema de la anomia me parece que algo nos dice con respecto a problemáticas de hoy, sobre todo cuando frente a una ausencia fuerte de Estado en muchos espacios, vislumbramos fenómenos como las autodefensas o como la justicia por propia mano o la pérdida de Estado de Derecho. Me parece que eso es grave y tiene que importarnos hoy. Durkheim creo que puede decir algo al respecto, ¿no? Para cerrar ese punto respecto al diagnóstico sobre las sociedades contemporáneas, Durkheim insistía mucho en su obra en el tema de la diferenciación como el eje que había producido de alguna manera el desarrollo social, la diferenciación y las sociedades diferenciadas. En muchos textos, sobre todo el de lecciones de sociología, nos recuerda a pensar a la sociedad como una sociedad polimorfa, una sociedad diversa,
Yo creo que el tema de la diversidad hoy es fundamental, no solo por las claras evidencias del multiculturalismo hoy, sino incluso en situaciones muy específicas como la diversidad es un gran problema para plantear la posibilidad de construir consensos y vida pública. Es decir, un gran tema de las sociedades hoy que se llama democrática tendría que ver cómo procesamos los conflictos dentro de la diversidad. Y me parece que Durkheim tiene mucho que decirnos porque él insistía en que entre el Estado y el individuo hay una gran distancia y hay que pensar en grupos intermedios, ya lo decían hace un momento en otra intervención. La idea de los grupos intermedios como grupos que participan de la vida pública y pueden contribuir a la reforma social o a la discusión de lo público, pues es fundamental. Y en ese diagnóstico, el tema de que dentro de la diversidad, lo que tal vez una de las cosas que nos puede integrar es el valor de las personas en términos de esta visión precursora de los derechos humanos, con todas las cosas que puedan hacer respecto, creo que puede ser interesante en términos del diagnóstico, ¿no? Segundo punto, más rápido todavía, que tiene que ver con en el tipo de investigación que Durkheim hace. Se insiste mucho en su perspectiva metodológica de que si fue de alguna manera nuestro gran aportador de la idea de que hay que tratar a los hechos sociales como cosas, que hay que llegar a este objetivismo, pero ya Héctor Vera nos hizo ver cómo en realidad hay una visión mucho más compleja, ecléctica y amplia de lo que es la perspectiva metodológica de Durkheim. En las reglas del método sociológico, en la introducción, que ya es un texto póstumo al texto, un texto ya de la última etapa de la obra, habla de pensar a la vida social como constituida por representaciones colectivas. Y esta idea de representaciones colectivas creo que tiene mucho que darnos en términos de que es una perspectiva abierta a la idea de la multiplicidad de visiones sobre la realidad social, abierta a la idea de que la representación no habla de una sola realidad, sino de las perspectivas del mundo, y ahí creo que tenemos como una apertura interesante a lo que luego el interaccionismo, Goffman y otros autores han hecho. La idea de representación en términos epistemológicos, una concepción de mundo, pero la idea de representación también en términos de sus ritos ceremoniales, todo lo que después se ha pensado respecto a la idea de que el mundo es un escenario social que debe ser interpretado. Yo creo que ahí hay algo muy importante, y dentro de esa última etapa de la obra de las formas elementales, el tercer y último punto, y ya lo habían dicho antes, pero a mí me parece central, recuperar la relevancia de la dimensión emotiva de la vida social, las emociones como algo estructurante de la vida, y que creo que es muy importante, sobre todo si lo pensamos como los grandes problemas, por ejemplo, de la violencia en el mundo, o las violencias estructurales, pero también las violencias intrafamiliares y las violencias entre grupos étnicos, y las violencias que escuchamos en las noticias cada día, en las escuelas, en donde de repente el uso de armas provoca situaciones y cotidianas, sin olvidarse del homicidio y asesinatos en serie. La violencia, que cuando, por ejemplo, Serra te decía, estudiamos lo social y nos encontramos con un mundo desconocido, creo que no acabamos de entender fenómenos como la violencia o la corrupción, y que necesitamos como de intuiciones básicas para poder pensar. El problema de la violencia evidentemente tiene una dimensión económica, una dimensión estructural, una dimensión que puede pasar por la racionalidad de los sujetos, pero que tiene un fuerte componente emocional, y que tiene que ver con conflictos de orden muy básico de la vida social que están ahí presentes y que creo que hace falta como pensar. Y bueno, paro ahí para dar lugar a la siguiente ronda de participación. Muchas gracias, doctor. Ahora iniciamos la segunda ronda de participaciones, donde vamos a hablar sobre los puntos débiles o ya superados del pensamiento de Emile Durkheim, con el doctor Jorge Galindo. Gracias. En realidad yo quisiera empezar esta intervención mencionando una cosa que también se vincula con lo que decía Héctor Vera. Esta cuestión de crítica a Durkheim, o de decir, bueno, en qué se quedó corto, que ya no es pertinente, es importante tomar en cuenta que el propio Durkheim tenía muy claro que cuando él estaba escribiendo, la sociología estaba naciendo. De hecho, en su lección inaugural, Durkheim habla con el auditorio y les dice: estamos construyendo la sociología en este momento, ¿no? O sea, es decir, la propia lección inaugural es el inicio también en ese sentido, no nada más de un curso, sino de un afán por desarrollar la disciplina. Y en ese sentido es importante también decir
Y Durkheim permanentemente dice, no podemos adelantarnos en eso, no podemos asegurar que esto ya sea como una cuestión definitiva, que este sea un conocimiento definitivo. Y eso es algo interesante porque la manera en la que nosotros nos relacionamos con los clásicos es una manera bien poco dinámica y bien poco dialéctica, porque los fijamos ahí como si fueran autoridades que hubieran dicho la última palabra sobre algo que en realidad fue la primera palabra sobre algo, ¿no? Entonces, a veces yo creo que sería más interesante ver a Durkheim como un colega, ¿no? Como un colega adelantado, vamos, pero como un colega, a final de cuentas, del que se puede aprender y con el que debemos aprender también a discutir. Y en eso también quiero apuntar a lo que mencionaba antes. O sea, Durkheim está en muchos otros autores, acá se han mencionado, en Collins, en Goffman, en Pierre Bourdieu, etcétera, etcétera, en los debates que hay hasta la fecha, Gabriel Taft respecto a Durkheim, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que hay algo que vale la pena apuntar, ¿no? En este sentido, creo que los aspectos justamente que se pueden discutir como superados son también muy diversos, pero quisiera centrarme yo aquí en un par. El primero, definitivamente la parte más, una de las partes más difíciles de leer de Durkheim hoy en día es la forma en la que aborda el tema de género. Es decir, sin lugar a dudas, pues era falso entonces y es todavía más falso ahora, ¿no? Es decir, esta cuestión de decir que, pues sí, que las mujeres se suicidan menos que los varones porque estaban menos, como menos involucradas en la vida social, que había un componente más natural. Es decir, ahí él mismo viola como principios de su propia cuestión metodológica y creo yo que ahí podemos ver justamente cómo también hay límites incluso para su propio sociocentrismo, ¿no? Porque es sociocéntrico todo, bueno, hay mujeres de por medio ahí como que dice, bueno, aquí sí entra un poco la naturaleza, etcétera. Entonces creo yo que ese es un aspecto que resulta incluso no deja de ser incómodo cada vez que uno se topa con esas reflexiones, aunque también creo que es importante identificar que algunas otras ideas de Durkheim en relación, no por ejemplo al tema del suicidio y las mujeres, pero sí por ejemplo en relación a la cuestión de la familia o de las relaciones sexuales, tienen algunos componentes interesantes, a pesar de que claramente pues se les nota como su fecha de caducidad, ¿no? Pero tienen algunos componentes interesantes, ¿no? En relación a, por ejemplo, el asunto de identificar el aspecto justamente, vamos a decirlo así, ritual de la relación sexual, que es algo que Collins, por ejemplo, desarrolla más adelante ahora en su libro sobre las cadenas de rituales de interacción. Entonces les digo, creo que no es absolutamente falso, pero sin lugar a dudas es la parte que a mí me parece más problemática. Otra cuestión evidentemente problemática tiene que ver con este afán justamente, o sea, de tratar de encontrar verdades casi en forma de leyes, ¿no? Evidentemente, como les digo, Durkheim estaba claro que él no había encontrado las leyes, pero esta cuestión, este afán de tratar de encontrarlas, esta suerte del lado negativo de su racionalismo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la idea de que Durkheim haya sido un racionalista positivista, porque creo que también se han vuelto insultos, pero creo que también entre tanta cuestión posmoderna, de repente ya en las ciencias sociales se hacen unas cosas que ya no tienen ni pies ni cabeza. Pero esa parte racional me parece que también hoy en día queda coja, ¿no? Y un último aspecto, ya mucho más específico, creo que Durkheim si bien muchas de las ideas que desarrolló en las formas elementales tienen una enorme pertinencia y sin lugar a dudas es probablemente el texto que menos ha envejecido porque irriga tantas ideas, pero creo yo que hay una cuestión que valdría la pena reflexionar en relación a esto, o sea, es decir, si el centro de esa suerte de vida social es la religión o es justamente el aspecto específicamente ritual, es decir, para explicarlo, si el ritual, como muchos investigadores, como Robert Vela, por ejemplo, no es una cuestión que podemos separar de la religión, ¿no? Es decir, que es constitutivo de la religión, pero es una cuestión mucho más amplia social que genera rendimientos sociales mucho más relevantes que la propia religión.
Y en ese sentido, si justamente en vez de hablar de que la religión es algo que está como en tantas dimensiones sociales, no sería como el aspecto meramente ritual. Les digo, esto después podríamos tal vez en la discusión precisarlo, pero me parece que es interesante porque nos permite justamente dar cuenta de fenómenos como el tema de la sociología de Goffman o de Collins, que justamente no han hecho de la idea de la religión, pero sí del aspecto ritual como el centro de una forma de aproximarse al mundo social. Entonces, bueno, esos serían mis aportes en esta intervención. Bueno, un poco tarde, pero van saludos a los amigos allá de México, a Héctor, a Juan Pablo, estar esta mañana platicando aquí sobre este tema. Bueno, respecto a la actualidad de Durkheim, ¿no? Creo que es importante hacer una crítica, una evaluación profunda, qué cosas del legado durkheimiano se mantienen vigentes y qué no. No, digamos, convertiríamos una reunión como esta o como otras que va a haber como una especie de celebración ritual, ¿no? Con Durkheim como tótem, y no es la idea, ¿no? Me parece a mí que efectivamente en el trabajo de Durkheim hay muchas cosas que ya no tienen valor, que han sido incluso desacreditadas y dejadas de lado a lo largo de este siglo desde su deceso. Por ejemplo, es obvio que ese evolucionismo que está detrás, que no es de él, es de la época, de San Spencer, está, digamos, presente en todos los pensadores. La idea de que hay una especie como de línea, una evolución lineal de lo simple a lo complejo, donde podemos acomodar sociedades, a las instituciones sociales, bueno, eso ya no tiene sentido, eso yo creo que no hay manera de defenderse, al menos como él lo planteó. También creo que toda la perspectiva funcionalista de la sociedad, todo el programa funcionalista está en bancarrota, está desacreditado. En los momentos de gloria donde parecía muy vigente, como en la década de los 50, 60, con Merton, que se inspiró bastante en Durkheim, pues también tenía muchos problemas. La idea de pensar en un funcionalismo donde justamente hay que analizar cómo el conjunto de instituciones contribuyen al mantenimiento de la sociedad, eso me parece abandonado. Creo que también el sociologismo de Durkheim está también perdido, es decir, la idea que tenía Durkheim de que los factores sociales tenían propiedades causales más fundamentales, las variables o los factores psicológicos o biológicos, creo que también eso está perdido, ¿no? Yo creo que también muchas intuiciones metodológicas que están plasmadas de una manera muy tosca en las reglas del método sociológico, hay que dejarlas de lado. Obviamente Héctor tiene mucha sutileza, Héctor Vera, y nos acaba de dar una clara muestra de cómo tenemos que leer las reglas del método sociológico. Pero digamos, el libro literalmente hay que abandonarlo, es una pena que muchas generaciones sigan estudiándolo como si fuera algo revelador y la verdad, por ejemplo, algo que está ahí que es pernicioso, sigue haciendo destrozos a lo largo de un siglo en las tesis que se hacen, en las investigaciones, es esta obsesión por las definiciones, ¿no? Que a Durkheim se le ocurre como una primera regla y que la seguimos de una manera muy torpe. Entonces tenemos capítulos y capítulos donde definimos los fenómenos que vamos a estudiar. Eso no tiene sentido. Hay que quemar ese librito. No se crean. Bueno, hay
eso, pero no está presente en Durkheim, ¿no? En Durkheim la sociedad es construida o creada como una especie de subproducto del encuentro de las personas y no a través de sus prácticas. Creo que es una ausencia importante en Durkheim, no hay una participación de los actores, ni un reconocimiento de la contribución activa que tenemos los individuos en la creación de la sociedad. Creo también y va conectado con esto, yo también creo que las explicaciones solistas me parecen que es una postura que está en Durkheim que me parece poco defendible. Es decir, la suposición de que es suficiente la identificación de agregados sociales y su papel causal en la producción de otros fenómenos agregados, me parece que son, para mí, explicaciones incompletas, no satisfactorias. Digamos, las explicaciones solistas, lo diré así, me parecen incompletas. Yo creo que las maneras más sutiles de tratar la explicación sociológica o generar explicaciones sociológicas son individualistas metodológicos, y eso no está presente en Durkheim y parece que es una deficiencia. Gracias. Bueno, pues después de lo que se ha dicho, está difícil poder agregar algo que sea interesante. Pero yo creo que se pueden contrastar las intervenciones de mis compañeros, porque en la primera, bueno, por lo menos de Jorge Galindo y Jorge Ramírez, no sé qué van a decir Héctor y Juan Pablo, pero en la primera, tengo la ventaja de que ya los escuché, ¿verdad? Las primeras intervenciones fueron más o menos laudatorias y las segundas me parece que hemos puesto, pero sobre todo esta última de Jorge, ¿no? Porque, por ejemplo, este último comentario que hace Jorge, yo creo que se podría matizar reconociendo, por ejemplo, un aspecto que el propio Durkheim reconoce en las reglas del método sociológico cuando se refiere al papel de los individuos en la crítica y alteración de las costumbres, de la moralidad y de las normas. Concretamente se refiere a Sócrates, un personaje que rompe con la tradición, un individuo que probablemente se adelanta a su época, pero es capaz de, insisto, alterar un orden normativo. Entonces, me parece que Durkheim, que era un hombre extraordinariamente inteligente y complejo, sí da da espacio para reconocer el papel de los individuos. Pero yo creo que es algo que no se contradice con lo que dice Jorge. Jorge dice, bueno, yo creo que finalmente no se puede dar cuenta o no se puede explicar cabalmente un fenómeno social solamente remitiéndolo a la forma en que éste se relaciona con el todo social o con otro fenómeno sociológico, sino que hay que tomar en cuenta los resultados de la acción individual que configuran también algo digno de ser estudiado porque tiene relevancia en lo que ocurre en la vida social. Pero así podríamos intentar, y ese es el valor que tienen autores como estos, hacer análisis más finos, como decía Jorge, y ver que para cada caso probablemente Durkheim tenga algo que decir que nos permita mantenerlo a flote, digamos, ¿no? Como perspectiva. Yo encuentro una tensión en todo esto, porque hace rato cuando yo intervine decía, bueno, el mundo que Durkheim observa, el mundo anómico, el mundo donde la división social del trabajo no se corresponde con los talentos y capacidades de las personas y que por lo tanto no representa la posibilidad de obtener como resultado de lo que se le da a la sociedad una retribución justa, pues es el mundo que nos está tocando vivir a nosotros también. Y la aspiración de Durkheim es construir una sociedad que armonice
lo que el individuo le aporta a la sociedad y lo que recibe de ella, bajo una visión que prácticamente se podría considerar más o menos holista, platónica, en términos de que las sociedades justas son precisamente las que logran esta integración. Eso quiere decir que Durkheim tiene una imagen de la vida social sistémica, orgánica, digamos en un lenguaje de filosofía política contemporánea comunitarista, probablemente derivada de su perspectiva fisiológica, de conceptos como la homeostasis social, y ciertamente aquí se ha dicho, está en bancarrota esa perspectiva. El funcionalismo ya no está en su mejor momento, aunque habría que revisar los aportes del neofuncionalismo más contemporáneo y ver qué tanto han logrado superar esa bancarrota. Sin embargo, a pesar de todo eso, creo que como perspectiva, como horizonte a alcanzar, no está tan en bancarrota la idea de que necesitamos una sociedad mejor integrada. Y por eso esta referencia que yo hacía a Thatcher, ¿no? Esta idea de que la sociedad no existe, lo que existen son individuos autoorientados, egoístas, individualistas, diferenciados, como aquí se dijo, y cada quien buscando la persecución de sus propios intereses. Es que esa idea también está en bancarrota. Si se me permite utilizar esta misma metáfora, que me parece muy buena, y es la idea que está destruyendo al mundo hoy. Digamos, la prevalencia de esta forma de concebir al individuo y la realización de su existencia está destruyendo la vida social. Y en ese sentido, Durkheim tiene una vigencia plena. El problema es que no tenemos un lenguaje que nos haga, digamos, correlacionar la persecución del sentido existencial, algo de la vida particular, con la participación del mismo individuo en la vida pública, en la vida social. Allí yo no sé si, esa es más bien una pregunta, pues, es decir, una inquietud, no sé si en Durkheim hay elementos para pensar cómo integrar ambos aspectos. Estaba el tema de las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera, pero no sé si hay una reflexión suficiente al respecto de la importancia que tendría la acción política, la voluntad política, la agregación de intereses al respecto de construir o realizar valores públicos, cívicos. Bueno, pero y algo más que quiero señalar, mencionó Jorge Galindo la palabra posmodernismo y yo creo que tiene razón que lo haya mencionado, porque hace rato, ¿sabes qué encuentro? Las reglas del método. Jorge Ramírez dice, es que produce la lectura acrítica, yo añadiría, la lectura ingenua de las reglas del método produce monstruosidades en nuestros estudiantes. Hay que dejarlo de lado. Puede ser, entiendo lo que dice Jorge. Yo lo único que digo es, el gran enemigo de la sociología, de las ciencias sociales y el rigor intelectual es el posmodernismo. La idea de que todo se vale, la idea de que todos los discursos son relativos y ninguno puede ser mejor que otro. Bueno, eso está socavando incluso la institucionalidad de las ciencias sociales, la aplicabilidad en el diseño de políticas públicas. Bueno, yo lo menciono de paso, sí, el tema, porque creo que el proyecto político de Durkheim era construir una ciencia social a la altura de su tiempo para ayudar a suplantar a la vieja tradición religiosa, a vivir las viejas teologías, a las ideologías y tener sociedades más racionales, más organizadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí le dejo. Gracias. Bueno, gracias. Doctor Héctor Rivera, si está listo, lo escuchamos. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto, gracias. No me pueden pasar una tarjeta, pero si ven que me paso de tiempo, por favor levanten una enorme pancarta que diga que solamente me falta 1 minuto. Bueno, yo quisiera contar algunas cosas sobre este problema de los puntos débiles o los elementos ya superados de
Durkheim en la actualidad. Unos tendrían que ver con problemas metodológicos y otros con problemas teóricos. Una cosa muy evidente es, por supuesto, que los métodos de investigación han cambiado en estos 100 años, han cambiado mucho. Decía en la primera intervención que Durkheim utilizó mucho información etnográfica, pero hoy sería inaceptable que alguien escriba un libro de 500 páginas sobre Australia y no haya nunca pisado Australia, por ejemplo, ¿no? Como fue el caso de las formas elementales de la vida religiosa. Eso ha cambiado. También han cambiado mucho los métodos estadísticos, se han hecho mucho más sofisticados, como era obviamente de esperarse, ¿no? También la investigación histórica se ha hecho mucho más compleja, se ha enriquecido mucho. Entonces, en términos de técnica metodológica específica, bueno, Durkheim fue pionero en muchas cosas, pero ha cambiado mucho el panorama desde entonces, ¿no? Y también ha cambiado, y quizás esto es más profundo, la idea misma de ciencia, ¿no? A todos los niveles y en todas las disciplinas. En ese sentido, ese modelo que pretendía seguir Durkheim ya no es como él se lo imaginaba, ¿no? O a lo que él mismo aspiraba. Y déjenme aprovechar la ocasión para poner un poco de polémica con los Jorges, con ambos, con Galindo y con Ramírez. Yo en este sentido, sí, es decir, la idea de ciencia ha cambiado, ya no estamos en esta idea de ciencia decimonónica, donde el modelo de la física, tal como se entendía entonces, debería ser el modelo a seguir, pero yo creo que sí, su aspiración racionalista sigue siendo algo que podemos rescatar. Quizá no comprendí bien lo que quería decir Jorge Galindo en específico, pero yo creo que es parte de ese racionalismo es la convicción de que se puede conocer lo social, de que podemos tener un conocimiento de mejor calidad, un conocimiento más certero. Quizá estamos de acuerdo Jorge y yo, y lo estamos expresando de manera distinta, pero yo creo que eso es algo que no se debe perder, ¿no? Y además Durkheim no tenía una suerte de idea ingenua de la razón. Él precisamente construyó una teoría sociológica para explicar los fundamentos sociales de lo racional. Él no creía que la razón fuera una suerte como de principio metafísico fuera de la historia, eterno y demás. No era una idea platónica, al contrario, una idea absolutamente histórica. Él decía, la razón tiene una historia, es decir, hay un inicio en el momento en que los humanos pudieron pensar racionalmente, etc. En ese sentido creo que era al mismo tiempo un racionalista y un sociólogo de lo racional, ¿no? Que estudiaba sociológicamente los fundamentos colectivos de la razón. Es o uno u otro, o eres racionalista o explicas la construcción social de la racionalidad, pero Durkheim era ambas cosas. No con esas palabras, por supuesto, pero eso está presente muy claramente en su obra. Método sociológico. Precisamente con Jorge Galindo y Juan Pablo Vázquez estamos preparando aprovecho para hacer el comercial, una nueva edición en Fondo de Cultura de ese libro que aparecerá ese año. Entonces, o si la quieren quemar, primero cómprenlo y luego ya quémenlo. Para quemarlo hay que comprarlo, pero yo creo que, y esto es algo que decía Héctor Raúl Solís, sí, lo que hace falta es leerlo como un producto de su época. Sigue siendo un dato muy, muy relevante, muy curioso de nuestra disciplina, que el primer manual que se hizo para enseñar sociología se siga usando más de 100 años después, pero eso habla de ciertas virtudes del libro, pero también habla de que no lo podemos leer en su valor aparente, digamos, ¿no? Tenemos que encontrar ahí qué cosas nos son útiles, que son muchas. Un poco yo hablaba de toda esta cosa de la actitud de la investigación, de que tenemos que entrar al mundo de lo social como centro del mundo de lo desconocido. Eso está de manera muy clara puesta en ese libro, y es una lección que no se debe olvidar. Ahora bien, hay otras cosas, como se lee en casi cualquier otro libro que tenga varias décadas o varios siglos de antigüedad. Todo tiene que pasar por un filtro en donde esa lectura crítica lo que significa, entre otras cosas, es desechar lo que ya no nos parece útil y recuperar o purificar o destilar lo que sigue siendo una enseñanza que tenga un valor específico. Y bueno, finalmente unos pequeños puntos sobre las cosas en las que siento que Durkheim ha sido, digamos, superado en la actualidad.
Uno es, como ya también lo decía Héctor Raúl Solís, estos símiles con las ciencias biológicas y físicas, ¿no? Constantemente tenemos en su vocabulario hablar de física social, de morfología social. Hoy ese lenguaje ciertamente nos parece un tanto ajeno, ¿no? Son de esas cosas que hacen que haya un choque entre nosotros y leer ese texto esos textos de hace más de 100 años. Y son exactamente el tipo de cosas que creo yo que no debemos verlo de manera crítica, pero tampoco desecharlo como para que no nos perdamos toda la riqueza que sigue habiendo ahí. Y finalmente, algo que también ya se ha discutido brevemente en otras participaciones es que creo que en Durkheim sí hay, y eso se ha dicho mucho, no voy a decir nada original, pero sí hay una suerte de protofetichización de la sociedad, de este ente colectivo que existe de alguna manera por sí mismo, o que pareciera dar esa impresión tal como lo trata Durkheim. Y como decía Jorge Ramírez, Durkheim no prestó atención suficiente a las capacidades creativas y transformadoras de los agentes que componen la sociedad, ¿no? Eso es algo que la sociología contemporánea ha sido muy ducha en documentar y en teorizar de cómo cada uno de los participantes de un colectivo tiene capacidades necesarias para que ese colectivo exista y se reproduzca, y también capacidades y creatividad y habilidades y reflexibilidad para que esas realidades colectivas, esas instituciones, esas formas de comportamiento que se reproducen de una generación a otra, puedan ir cambiando en una dirección determinada. Ciertamente en Durkheim ese elemento crucial de cualquier sociología contemporánea es muy pálido. Está presente, pero hay que rascar mucho para encontrarlo, ¿no? Entonces, creo que las lecturas que han hecho autores como Giddens y otros de Durkheim, lo que han hecho es poner de manifiesto esa ausencia e intentar salvarla. Gracias. Gracias. Ahora el doctor Juan Pablo Vázquez, si está listo, lo escuchamos. Y a ver si ahora sí ya me escuchan. Sí, ya lo escuchamos. entendimos cómo funciona este micrófono. Bueno, a mí me parece que este segundo bloque es tan importante como el primero, porque de lo que se trata es de reconocer el papel del debate y la crítica como la herramienta que tenemos en el plano de la ciencia social para avanzar. Entonces, la mejor forma de respetar una idea es justamente sometiéndola a debate y reforzando la idea de que la sociología y el análisis social es, a final de cuentas, una forma de cultura de discurso crítico que se mueve en función de argumentos y contraargumentos, y a partir de ahí no pensar de ninguna forma que estos clásicos de los que hemos estado hablando son palabra muerta y reverenciada, sino más bien intuiciones que nos permiten crecer y avanzar a partir de lo que nos aportan. Bueno, en el intento un poco de recuperar lo que ya han dicho antes, yo pensaba como en telegráficamente enseñar algunos de los en donde creo que efectivamente Durkheim tiene problemas o nosotros tenemos problemas con Durkheim en relación a poder mantener tal cual lo que él planteó, ¿no? Como ya dijeron ustedes, de alguna manera su obra es expresión del contexto que le toca vivir, y él quería legitimar a la sociología como una disciplina en ese contexto para la universidad y como un discurso científico, y esas condiciones de contexto le llevaron a demarcarse de la filosofía, de la biología, de la psicología, y crear un discurso relativamente cerrado. Yo creo que un problema que tiene la obra es que de alguna manera está construida como una concepción de disciplinar cerrada frente a lo que hoy necesitamos, que sería una perspectiva mucho más articulada, interdisciplinar, y hablar más bien de análisis social, como un análisis social amplio que involucra muchas perspectivas, y no un proyecto sociológico que sería una disciplina cerrada que llevaría a esta suerte de sociologismo del que ya hablaron, ¿no? La segunda cosa que creo que habla de estos límites de la perspectiva de Durkheim, ya lo señalaban, tiene que ver con esta idea de lo simple y lo complejo, que hoy tal vez necesitamos mucho más del pensamiento de la complejidad que pensar que lo simple se expresa básicamente desde el origen y de alguna manera nos habla de lo esencial de la vida social, como nos lo planteaban las formas elementales de la vida religiosa. El tercer tema tiene que ver con la cuestión justamente de esta sociedad que es anterior, superior, exterior al individuo, y que nos ya habla de este holismo extremo, ¿no? Y que frente a ello, pues claro, el problema de la agencia en términos del pensamiento teórico creo que es fundamental, y hay un problema en el discurso durkheimiano.
El cuarto tiene que ver con el papel de lo moral, y es como la riqueza y la miseria de la obra durkheimiana. Su gran riqueza porque creo que nos abre una ventana de análisis para comprender el mundo de la modernidad como un problema del malestar moral de las sociedades, y ahí el egoísmo y la anomia aparecen como los grandes personajes de esta problemática moral. Pero luego lo moral se vuelve como en el discurso básico y único de la explicación, en donde lo social es moral, la problemática de la sociedad es moral, la lucha de clases incluso se incorpora al problema de la moral, y el fundamento último de la integración de las sociedades es moral. Y ahí creo que temas como el poder y el conflicto de alguna manera solo pueden ser interpretados en clave moral. Eso aporta cosas, pero creo que hubo un límite ahí importante en la perspectiva de Durkheim, y en todos los casos se trata de ideas que pueden ser útiles en cierto sentido, en su extremo pueden llevarnos a un vacío, a una descapitalización total de la posibilidad de construir, y creo que en la crítica justamente, que es de lo que trata esta segunda parte, podemos tratar de reconstruir las perspectivas, y ahí puede estar como el valor de seguir leyendo Durkheim justo para hacerle el respeto que merece en términos de su crítica. Bueno, pues muchas gracias. Queda justamente media hora nada más para hacer el diálogo entre los participantes y alguna participación del público. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. Ahí viene el micrófono, ahí viene. Gracias, buenos días. Sergio Sandoval de Curciénega. Bueno, me parece maravilloso, he aprendido muchísimo el día de hoy, máxime porque soy un filósofo que se quiere convertir en sociólogo. Una pregunta muy concreta, en el punto particular de lo que es la recuperación o la explotación, digamos, de estas vetas perdidas o no muy destacadas tradicionalmente en el trabajo de Durkheim. Por ejemplo, y específicamente quiero mencionar el caso de Randall Collins, teoría de las cadenas de rituales de interacción. Me parece a mí, ciertamente estoy de acuerdo en que es importante destacar y recuperar y explotar este aspecto de lo emocional. Pero, por otro lado, creo también que muy inteligentemente, y no sé hasta qué punto con mala fe, suele obviarse otras cuestiones, ¿no? Yo pondría en relación tanto este aspecto de rescate como el aspecto de crítica de lo que ya no es vigente, en el sentido de que ha habido avances muy importantes, lógicamente, en la sociología, que por momentos parece que se le olvidan a la gente, caso concreto de Randall Collins, ¿no? Es decir, sí hay que rescatar el aspecto emocional, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que hay avances tan fundamentales como, por ejemplo, el concepto de hábitus y su fuerza estructuradora, que tiende como a borrarse mañosamente, me parece a mí, mi opinión muy personal, en el trabajo de Collins. Es decir, a mí, ¿cómo hacerle para rescatar sin pretender hacerse uno como digamos, no sé cómo llamarlo, como el descubridor de este aspecto que no se había explotado y que ciertamente está allí, pero no, que eso no nos autorice a hacer como que no vemos lo que sí se ha avanzado, porque eso sería muy tramposo, ¿no? En ese sentido, también rescataría precisamente las reflexiones que solía hacer Bourdieu, gran durkheimiano ciertamente, de manera explícita y confesa, no era de closet, él sí dijo desde un principio, yo soy durkheimiano y no hay para dónde hacerse, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado a Durkheim lo que Bourdieu señalaba a veces de los grandes revolucionarios, ¿no? Que suele interpretárseles a posteriori, a partir precisamente de lo que ellos revolucionaron, de lo que ellos plantearon, y entonces ya todo nos parece como muy banal, ¿no? Creo que ¿no? Sí le ha pasado a Durkheim también, ¿no? De pronto decimos, mira, eso que dice Durkheim, pues ya todos sabemos, ¿no? Sí, pero lo sabemos porque él lo dijo primero, ¿no? Gracias. Doctora Celia Magaña, por favor, ahorita llega el micrófono. Hola, buenas tardes.
Bueno, primero decir que afortunadamente coincidió con una clase que tenemos sobre género y teoría social y justo hoy nos tocaba analizar los autores de Durkheim y de Marcel Mauss, entonces pues nos cayó como anillo al dedo y para nosotros es una gran coincidencia y una fortuna. Digo nosotros porque aquí están mis dos alumnos del doctorado en Ciencias Sociales, están asistiendo a la clase optativa en cuestión. Y bueno, en ese sentido, bueno, darles las gracias por lo que hemos escuchado. Nos disculpamos, llegamos un poquito tarde, entonces espero no decir algo que ya haya sido abordado. Y me voy a concentrar mucho en esto de género por razones obvias que ya les contaba. Pero justo en la lectura que estamos analizando el día de hoy, veíamos una contradicción interna que ya hemos comentado con algunos de otros colegas que estamos aquí y que ya mencionó también Jorge Galindo en su exposición, que es esta contradicción interna, podríamos decir, en la argumentación de Durkheim acerca de las mujeres y de los hombres. Porque por un lado existe esta concepción tácita de los hombres como el culmen de la racionalidad, ¿no? Y una asociación también muy tácita de las mujeres con la naturaleza, y en ese sentido pues el matrimonio finalmente se trata mucho de una unión conyugal en donde de lo que se trata es de evitar esta anomia social, ¿no? Y en donde ambos, mujeres y hombres, tienen roles que resultan funcionales para la cohesión, para la sociedad. Evidentemente, ya lo mencionó Jorge, tiene muchos problemas, pero en la clase discutíamos de la contradicción que existe y sí nos gustaría, bueno, sí me gustaría a mí destacar esto. O sea, por un lado, los hombres son el culmen de la racionalidad, pero por el otro, luego nos dice que se suicidan menos cuando están en una institución como el matrimonio porque logra contener esa sexualidad que es incontenible en los hombres. Entonces a una no le queda claro cómo las mujeres, que aparentemente no son tan importantes en ese planteamiento, terminan siendo fundamentales para la agenda mayor de Durkheim, que es esta cohesión social, ¿no? Entonces, en la clase discutíamos mucho sobre esta contradicción y entendemos muy bien y claro que nos queda muy claro que es, como se ha repetido aquí, un producto de la época y que no se valdría juzgarlo a posteriori. Sin embargo, y esa es mi pregunta y ahí es a donde quería llegar, a mí me gustaría preguntarles a todos ustedes que han participado si creen, no sé, jugando a la máquina del tiempo y diciendo que podemos decir que Durkheim ya no está en el siglo XIX, sobre todo pensando en que muchas reminiscencias de estas concepciones de género en varios autores de la teoría social, incluso contemporánea, están presentes, preguntarles qué piensan sobre cómo esta concepción de género o de las mujeres y de los hombres o de los prejuicios está siendo de alguna manera supeditada en aras de una agenda mayor, que en el caso de Durkheim nos queda claro que es la cohesión social, pero que se argumenta desde otras posturas teóricas, ¿no? En donde siempre la cuestión de género, bueno, no siempre, pero en donde la mayor parte de las veces queda relegada como una cuestión marginal o una nimiedad que no tiene una centralidad en una cosa tan importante como la teoría social. Por el momento ahí le dejaría. Gracias. Sí, dejaría el micrófono. Me gustaría seguir algo que va con lo último que habló Celia. Estaba pensando también que cuando justificamos los autores por sus épocas, nos olvidamos también de que en esas épocas, o sea, que históricamente hay relaciones de poder. Entonces, la verdad es un producto de su época o una perspectiva
desde un posicionamiento muy específico de su época. Podríamos pensar que una sociología de inicios es una sociología de hombres para hombres, ¿no? Y me preguntaría, en el mismo sentido casi de Celia, si todavía no tenemos esa tendencia actualmente a poner el sujeto teórico universal de la sociología como hombre y no como un sujeto particularmente ubicado, que tiene un local de habla muy específico y habla para personas específicas muchas veces. Yo creo que por ahí. Gracias. Por acá está Georgina también. Adelante. Buenas tardes. Bien, agradecer en general y comentar que me ha hecho mucho sentido esto que dicen de hablar del autor como situándolo en el tiempo histórico en que vivió, pero también trayéndolo con respecto a ese tiempo en diálogo con la actualidad. Y comentar si tienen algún comentario. Yo no he leído más que las reglas del método sociológico, no soy experta en Durkheim ni lo pretendo ser, sobre cuando yo leí me pareció muy novedoso sobre el tema del derecho social y los temas sobre contaminación, sobre el asunto de los fenómenos de producto, tipo de relación del hombre con la naturaleza y producto también de un determinado pensamiento occidental de cómo se está en el mundo. Gracias. No sé si en la Ibero hay alguna participación. No se escucha todavía. Hola. Hola, ya escuchamos. Adelante. Bueno, pues pregunta que como también comentario tiene que ver con lo que mencionaron los 5 ponentes sobre las emociones como algo estructurante y la violencia principalmente, porque bueno, es obvio que en los tiempos en los que vivimos necesitamos un cambio y hay temas muy relevantes que se están llevando incluso a foros internacionales, no nada más el Foro Económico Mundial, sino también el Foro Social Mundial, en donde grandes teóricos y grandes personalidades de la política se preguntan dónde está el verdadero cambio y se está llevando el rumbo como por 2 partes muy importantes, uno que son las acciones inmediatas y el otro que tiene que ver más con lo que dice Durkheim, que es un cambio meramente estructural que está muy ligado a las emociones y pues este componente emocional es el que verdaderamente estamos teniendo problemas, porque al final la diversidad y la globalización están complicando este vuelco estructural que no se hace de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso largo y que incluso los resultados se ven en un largo plazo. Entonces yo me preguntaría, ¿dónde está el verdadero cambio a aspectos tan importantes de la actualidad como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, incluso la pobreza? Y si verdaderamente deberíamos tomar a Durkheim y a otros teóricos que hablan del estructuralismo como algo imperante, pero que tiene muchos retos, o si deberíamos empezar por volcar todos nuestros esfuerzos hacia acciones inmediatas en las que el resultado es mucho más a corto y mediano plazo. Ya, gracias. Tenemos otro comentario. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. De antemano, muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Gracias al doctor Juan Pablo y pues a los doctores de la Universidad de Guadalajara.
Y bueno, nosotros somos estudiantes de ciencia política y pues en nuestra área de estudio creo que hay una concepción más o menos generalizada de que pues estudiar a Durkheim sigue siendo importante, especialmente en el concepto que él desarrolló acerca de los tipos de solidaridad que existen en la sociedad, y especialmente la solidaridad orgánica presente en las sociedades modernas, que pues sigue siendo un factor de cohesión social que permite que exista cierto tipo de, más bien que siga existiendo gobernabilidad al interior de las mismas. Y pues creo que lo destacable en ese tema es el aporte de Durkheim acerca del equilibrio ideal que debería existir entre la solidaridad y el individualismo, especialmente si lo enfocamos pues a esta importancia del respeto a ciertos principios universales, como por ejemplo pueden ser los derechos humanos y los valores democráticos. Como lo mencionaban al principio de la conferencia, pues bueno, la sociedad demuestra ser realmente caótica cuando se presentan situaciones de anomia o de un excesivo individualismo que deriva en el egoísmo, y pues entonces realmente ya no es como una sociedad que trabaja o que funciona de una manera pues solidaria. Entonces pues bueno, ese es como que el comentario, la importancia del equilibrio entre el individualismo y la solidaridad. Por nuestra parte ya serían estas dos preguntas y comentarios para ver si podemos entonces ahora dialogar juntos. Doctor Juan Pablo, si usted quisiera empezar con el cierre también de unos 2-3 minutos como comentario final, ya que estamos escasos de tiempo. Sí, claro, hasta menos, mucho más breve. En realidad yo creo que por un lado, en verdad, celebrar el hecho de que hagamos este tipo de ejercicios, porque creo que justamente la forma de lograr construir perspectivas y trabajar en nuestros ámbitos de trabajo es recuperando la vitalidad de nuestros autores, verlos y ponerlos a trabajar en función de nuestros problemas. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Con respecto a sus últimos comentarios, efectivamente, los huecos que tal vez podríamos detectar en términos de la perspectiva durkheimiana, en realidad son las áreas de oportunidad sobre las cuales nosotros debemos trabajar, no más que reclamar a un autor si trabajó o dejó de trabajar un tema, ¿no? En estas últimas rondas se hablaba de esta importancia del reconocimiento, por un lado, de las emociones, de la diversidad, del tema del género, de la situación de los elementos básicos que están en la vida social, desde la estructuración del individuo, desde su hábitos y su agencia, y en términos de eso, cómo plantea preguntas con respecto a qué hacer con respecto a los problemas del momento, ¿no? Yo creo firmemente que la teoría social, más que un conjunto de conceptos o una amalgama de perspectivas teóricas y autores, es un estilo de razonamiento y una forma de intuición para afrontar problemas cuando de todos son relevantes para el presente. Entonces, en términos de nuestros problemas del presente y de una teoría que piense en la realidad y se comprometa con los problemas de ahora, creo que ahí hay muchas intuiciones que están como planteadas y que volver vital el pensamiento de Durkheim no es más que otra forma de decir apropiarnos de las perspectivas que él nos aporta para reconstruirlas y pensarlas desde el hoy. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Yo creo que son ejercicios súper interesantes y bueno, en función de eso es que podemos ir construyendo. Muchas gracias. Ahora el doctor Héctor Vera, si nos diera un último comentario. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Sí, también muy brevemente. Quiero decir que me agradó mucho el comentario que se hizo sobre qué debería significar poner una en su contexto y que se debería incluir, situarlo en sus vínculos de poder y observar a sus interlocutores directos. Me pareció una intervención muy acertada.
Y bueno, hubo una pregunta que hacía alusión, perdí un poquito el audio en ese momento, pero hacía una alusión a la máquina del tiempo, y no sé si iba en esa dirección, pero me quise imaginar que significaba que nos imagináramos, si trajéramos en esa máquina del tiempo a Durkheim al siglo XXI y qué podría opinar o qué podría pensar. Hace unos años en un evento que tuvimos, un sociólogo, Alexander Reilly, decía, si Durkheim reviviera hoy estaría muy sorprendido de que lo siguiéramos leyendo, porque era un hombre que creía, digamos, en los avances de la ciencia, y estaría muy sorprendido de que sigamos consultando con tal fervor textos que fueron hechos hace tantísimo tiempo, pero pese a esa sorpresa, creo que parte de lo que hemos intentado decir aquí es que es una sorpresa que vale la pena, aunque sea muy extraña, estar leyendo textos tan viejos, porque nos siguen resultando interesantes y fructíferos. Pero creo que una de las cosas que si Durkheim despertara o saliera de la tumba o lo trajéramos en la máquina del tiempo, creo que una de las cosas que probablemente le decepcionarían sería la persistencia que sigue teniendo el utilitarismo en nuestra forma de concebir las relaciones sociales. Ese fue, digamos, uno de sus objetivos intelectuales de crítica, cuestionar esta imagen del ser humano como dotado de una naturaleza individualista y egoísta. Creo que él constantemente en varios de sus textos quiso cuestionar esta idea, y en realidad es una idea que no solamente no se ha debilitado, sino que se hizo más fuerte, ¿no? En ese sentido, Durkheim fracasó vilmente en intentar que se desechara de la discusión pública tal concepción de lo humano, y es sorprendido de ver en realidad cuán fuerte se ha convertido, ¿no? Quizá metamorfoseado en otros instrumentos teóricos como la teoría de elección racional y otras cosas así, pero ciertamente esa empresa de Durkheim creo que es una empresa que podemos retomar tal cual, y que si quedó incompleta con él y con su generación, es algo que debemos seguir intentando los científicos sociales que pensáramos que él estaba en lo correcto en esa crítica. Sería todo. Muchas gracias por todo. Aquí a mi colega y amigo casi como decirle, como lo hacemos en la escuela, en la primaria, nos vemos a la salida, pero no lo haremos directamente ahora a la salida, sino espera nuestra introducción a las reglas del método, la nueva edición de las reglas del método. Entonces ahí vamos a tenerte muy presente para tratar de decir por qué vale la pena todavía leer esa obra, ¿no? Pero bueno, un segundo punto es este asunto de el rol de los clásicos y leer a un autor tanto tiempo después. Evidentemente es toda una discusión. Yo solo quisiera decir que los clásicos, en una disciplina tan fragmentada como la sociología, teóricamente este pluralismo que tenemos, que es muy interesante y muy rico, pero también dificulta mucho la comunicación. Los clásicos son tal vez el único común denominador que tenemos, es decir, a lo mejor después de eso ya nadie leyó lo mismo. Unos leímos Luhmann, otros leyeron Bourdieu, otros leyeron lo que sea, pero Weber, Marx, Durkheim, es lo que nos permite más o menos identificar unas coordenadas. Entonces yo creo que sigue habiendo una relevancia de la lectura de los clásicos. Después, sobre el asunto de lo que decían ya después yo discutiré más tarde hasta dónde está muerto el funcionalismo, en mi opinión, pero sí creo que hay una cuestión también de esto que se ha dicho de las metáforas biológicas y físicas en la ciencia social. Uno, no han desaparecido. Pierre Bourdieu, cuando habla de campo, habla de campos de fuerzas, o sea, es decir, hay un rendimiento en la metáfora también que creo que se puede discutir, pero todavía más allá hay que decir que nos hemos ido del otro lado, nos hemos ido al ámbito tan simbólico que ya somos incapaces de entender biología, o de entender física, o de entender nada. Y por eso la comunicación con los biólogos es imposible, y ellos, como tienen más prestigio que los sociólogos, están haciendo ciencia social sin nosotros. Entonces, nos convendría mucho poder comunicarnos con los biólogos y poder poner las cosas de manera que también para ellos sean comprensibles.
Dos cositas más para cerrar en estos 30 segundos. Respecto a Héctor, bueno, la cosa de la creatividad pues está justamente en la reflexión sobre la efervescencia. O sea, Durkheim no es un teórico de la creatividad, si quieren, pero en la efervescencia colectiva está el asunto de la creatividad presente. Y esta cuestión de si Durkheim es una posición, sin lugar a dudas, luego podemos platicar, pero hay intentos justamente de analizar a Durkheim en el campo intelectual francés de su tiempo, y obviamente solo una posición entre otras. No se trata acá de disculparlo o de defenderlo ni nada por el estilo, o sea, sus límites están ahí, pero sí creo que es importante decir que Durkheim discutía también con mujeres, es decir, claramente la mayoría y su otro generalizado eran varones, eso no hay duda, pero sí tenía discusión con mujeres. Por ejemplo, Durkheim reseñó textos de la esposa de Max Weber, no quiero caer en esta cosa políticamente incorrecta como lo de Elena Garro, pero bueno, Marianne Weber, no la esposa de Max Weber. Entonces, creo que ahí hay un elemento interesante también a tomar en cuenta. Y por último, Durkheim tal vez no sería el autor idóneo para eso, pero en las formas elementales nos da una manera, una noción ontológica distinta de relación con la naturaleza. O sea, es decir, no sería el autor más pertinente para entrar al tema tal cual, pero sin lugar a dudas nos enseña que hay otras formas de relación con la naturaleza que no son las que tenemos en la sociedad occidental moderna, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, un comentario primero sobre estas últimas intervenciones, que yo creo que más o menos se podrían alinear. Yo creo que Durkheim si Durkheim hubiera vivido hasta nuestros días, probablemente hubiera reconocido la importancia del género, tal y como aquí se está expresando, porque yo entiendo a Durkheim como un hombre que reacciona frente a algo que lo mencionó Héctor, mi tocayo, Héctor y reaccionó al utilitarismo, reaccionó al contractualismo, reaccionó al individualismo, digamos, liberal. Yo creo que Durkheim era un liberal social o un socialista liberal. Y eso explica mucho de la sensibilidad que tuvo para captar las dimensiones de lo social, las dimensiones de las particularidades que van más allá de la identificación de un sujeto universal absoluto. Yo creo que no se puede entender a Durkheim sin situarlo como un actor que procura destruir el contractualismo y el utilitarismo y que quiere construir una sociedad socialista liberal, digámoslo así. Y en ese sentido también se puede interpretar todo el interés que él tiene por el análisis de lo sacro, lo sagrado, y por la crítica implícita que está haciendo la profanización, digámoslo así, de las sociedades modernas. Por lo tanto, el vaciamiento de sentido, de significado de las sociedades modernas. Entonces yo creo que está en la línea reflexiva de recuperar actores situados como el género y como los gremios y como, digamos, los actores que surgen alrededor de intereses funcionales que van más allá del ciudadano abstracto. Entonces, me parece que Durkheim es muy sensible y que podría ser recuperado en esa veta. Y que probablemente nos lleve a otra concepción de la relación con la naturaleza como la que aquí comentó Jorge. Y nada más ya para terminar, yo también quiero celebrar muchísimo esta mesa, decirles que me quiero agradecer la invitación nuevamente y expresar nuestra voluntad de que este ejercicio continúe y que Durkheim se revalore, porque es un autor, digamos, que desde el marxismo se le ignora, se le rechaza, y también desde los estudios weberianos se le considera como pues un funcionalista ya desmodado, y yo creo que habría que continuar y acrecentar este esfuerzo de recuperación y de reconstrucción, porque sí, somos durkheimianos aunque no querramos salir del closet. Gracias. Muy bien, la verdad es que
aprendido mucho en esta charla, de las intervenciones muy bien, los comentarios de los colegas excelente. Me hacen destacar algunos puntos que ellos han mencionado y que creo que son importantes de decir. Héctor Vera y en parte Jorge Galindo mencionaban esta ética, este ethos de investigador de Durkheim, estas cualidades que tenía, ¿no? La tremenda imaginación teórica, decía Héctor. Y eso me parece a mí también que hay una virtud en el Durkheim investigador. Creo que Durkheim fue muy valiente, tenía mucha seguridad en sí mismo, de responder grandes preguntas, ¿no? La pregunta que está en la base de las formas elementales de la vida religiosa, de por qué tenemos religión, él se la avienta, pues se avienta el tiro de tratar de responder una preguntota así, ¿no? Si hoy, digamos, quisiera hacer una tesis de doctorado con esa pregunta, ya sabríamos cómo, qué le dirían. Y él no, él tiene una valentía y además de la valentía luego tiene la seguridad de que respondió la pregunta suficientemente, ¿no? Bueno, esa es otra cosa, pero ahí hay un ethos muy importante y creo que eso vale la pena rescatarlo, ¿no? Esa fuerza, audacia de Durkheim para plantearse grandes cuestiones. Otra cosa que me parece importante de lo que dijeron es que efectivamente Durkheim puede ser todavía algunas de sus ideas, instrumentos para hacer un diagnóstico de la época contemporánea, ¿no? Es algo en lo que insistió mucho Héctor Raúl y creo que con razón, el concepto de anomia me parece todavía que puede ser fecundo. Lidia Girola, que es una durkheimiana mexicana reconocida, hizo un trabajo sobre ese concepto que me parece muy valioso y los apuntes de Héctor Raúl en esa dirección creo que valen mucho la pena, ¿no? El concepto de anomia para mí me parece también, no lo mencioné y fue una omisión, un gran concepto. Creo que funda toda la investigación sobre sociología de la justicia, que es fascinante y surgen de esa intuición que tuvo Durkheim de que hay nociones implícitas de justicia que se vulneran y que tienen consecuencias sociales importantes. Eso me parece destacable. Otra cosa que quisiera señalar y que lo dijeron ya mis colegas aquí, es esta idea de que Durkheim también puede ser, digamos, puede ser una fuente importante para hacer una crítica de ciertos aspectos que están presentes ahora. Lo dijo Jorge Galindo, el asunto del posmodernismo, este estado de ánimo, porque ni siquiera es una corriente intelectual, es un estado de ánimo, el posmodernismo y el asunto del relativismo. Creo que en Durkheim hay buenas armas para discutirlo al menos, ¿no? Creo también que en esa tesitura la idea, y Héctor Vera lo señaló muy bien, el asunto de una crítica al utilitarismo, que fue, digamos, una parte importante de todo el empeño, no solo de Durkheim, sino de su escuela, ¿no? Marcel Mauss es también un gran antiutilitarista, y esa idea de ahí también en Durkheim creo que vale la pena mencionarla, ¿no? Hacer, digamos, una expulsión a partir de ese elemento. Finalmente, quería decir algo también que señaló Héctor Raúl y me parece muy afortunado, en el sentido de que en Durkheim también, con esa énfasis que le da a lo colectivo, hay también un elemento de crítica interesante, digamos, desde un posicionamiento político, ideológico, para todas esas versiones que, y lo señalaba Héctor Raúl muy bien, se resumen en esta frase conocida de Thatcher, en el sentido de que las sociedades no existen o la sociedad es un mito, ¿no? Entonces, ese énfasis que hacía Durkheim sobre lo colectivo, la importancia de las agrupaciones, la importancia de los encuentros, creo que son, digamos, un antídoto importante para hacer una crítica a esas posiciones individualistas en el plano político.
Gracias. Hay una pregunta más de la doctora Celia, no sé si, ya estamos sobre el tiempo. A ver, rapidísimo, sí, claro que sí. Ahí va. Solo es una propuesta rapidísimo, que igual estamos felices con el conversatorio y que una idea que se nos ocurría aquí, que podría ser genial, es que el siguiente fuera alrededor de Mariam Weber. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, con eso cerramos esta dinámica, esperando que se vuelva a repetir, como lo decía el doctor Héctor Raúl, todavía quedan muchas cosas pendientes, nada más queda agradecer su presencia y allá en la Ibero también. Muchas gracias al doctor Héctor Vera y al doctor Juan Pablo, y pues que tengan todos muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.